Desde que los primeros seres humanos rechazaron a Jehová como gobernante, el mundo ha estado lleno de maldad y sufrimiento. Pero Jesús nos dio esperanza. Él enseñó que cuando fuera rey del reino de Dios, le devolvería la paz y la justicia a la tierra. Pero ¿cuándo empezaría a gobernar ese reino? La Biblia dice que ya está gobernando. ¿Cómo lo sabemos? Veamos lo que pasó hace unos 2600 años. Jehová hizo que un rey de la antigua Babilonia, llamado Nabucodonosor, tuviera un sueño en el que vio un árbol altísimo que llegaba hasta el cielo. El árbol fue cortado, pero se dejó parte del tronco y sus raíces. Después de un periodo de 7 tiempos, el árbol volvió a crecer. La Biblia dice que este sueño fue una profecía que tendría 2 cumplimientos. El primero se cumplió en el propio Nabucodonosor. Él era un rey muy poderoso. Era como el árbol que llegaba hasta el cielo, pero fue cortado por 7 tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? Que Nabucodonosor se volvió loco y durante 7 años no pudo gobernar. Al final de estos 7 tiempos, Nabucodonosor recuperó la cordura y volvió a gobernar. Ese fue el primer cumplimiento de esta profecía. El segundo cumplimiento estuvo muy relacionado con Dios y su gobierno. La Biblia dice que los reyes del antiguo Israel se sentaban en el trono de Jehová. Es decir, representaban a Dios y su gobierno. Sin embargo, la mayoría de estos reyes desobedecieron a Jehová, y la gente del pueblo hizo lo mismo. Como fueron desobedientes, Jehová permitió que los babilonios conquistaran a los israelitas y destruyeran Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era. Desde entonces, ya no hubo reyes en Jerusalén que representaran a Jehová. Así que los 7 tiempos, es decir, el periodo de tiempo en el que el gobierno de Dios quedaría interrumpido, comenzaron en el año 607 antes de nuestra era. Ese periodo terminaría cuando Jehová volviera a colocar un rey que lo representara, pero esta vez ese rey estaría en el cielo. ¿Y cuándo pasó eso? En el segundo cumplimiento de esta profecía, los 7 tiempos no pueden ser solamente 7 años. ¿Cómo lo sabemos? Por un lado, 7 años después de que Jerusalén fue destruida, no pasó nada importante que tuviera que ver con el gobierno de Dios. Además, siglos después, Jesús dijo que para ese entonces los 7 tiempos no habían terminado. En una profecía sobre los últimos días, Jesús dijo que Jerusalén, o el gobierno de Dios, sería pisoteada por las naciones hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones. Los tiempos señalados de las naciones son lo mismo que los 7 tiempos. ¿Cuándo acabarían esos tiempos? En el libro de Apocalipsis se explica que 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días. 7 tiempos es el doble, es decir, 2520 días. En algunas profecías de la Biblia, un día equivale a un año. Eso es lo que ocurre con la profecía de los 7 tiempos. 2520 días equivalen a 2520 años. Si contamos 2520 años desde el 607 antes de nuestra era, llegamos hasta el año 1914 de nuestra era. En ese año acabaron los 7 tiempos y Jesús comenzó a reinar desde el cielo como Rey del reino de Dios. En ese momento comenzó un periodo de tiempo al que la Biblia llama los últimos días. Pronto Jesús terminará de reunir en el cielo a quienes gobernarán con Él. El reino de Dios acabará con todos los problemas que nos hacen sufrir a nosotros y a nuestras familias. Imagínese cómo será su vida cuando lo gobierne un rey que de verdad se preocupa por usted.